Hay silencios que pesan más que los gritos, y en los pasillos del Palacio de Buckingham, el silencio de la princesa Ana siempre ha sido el más respetado. Conocida como el pilar inquebrantable de la familia real, la mujer que trabaja sin descanso y sin quejarse, Ana cruzó las puertas del palacio al amanecer. No hubo fanfarrias, solo el sonido decidido de sus botas sobre el mármol frío. En sus manos llevaba una carpeta de color burdeos. A simple vista parecía un documento administrativo más, de esos que abundan en la burocracia real. Pero la realidad era mucho más oscura. Aquella carpeta era una bomba de relojería lista para estallar en las manos del rey Carlos III. Lo que Ana guardaba allí dentro no eran informes de caridad ni agendas oficiales. Eran meses de pruebas meticulosamente recopiladas, una autopsia forense de una traición gestada en el corazón mismo de la monarquía. Los documentos revelaban una verdad desnuda y brutal. La reina Camila había orquestado una campaña calculada, fría y despiadada, para destruir sistemáticamente la reputación de Catherine, la princesa de Gales. El objetivo era claro: aislar a la futura reina en su momento de mayor vulnerabilidad y forzarla a abandonar la familia real para siempre. Cuando Ana colocó la carpeta sobre el escritorio de su hermano, el aire en la habitación se volvió irrespirable. Carlos, con el rostro marcado por el cansancio de sus propios tratamientos y el peso de la corona, se enfrentaba ahora a una elección imposible, una encrucijada que ningún monarca desearía atravesar. Proteger a la mujer que había amado durante más de 20 años, o salvar a la madre de sus nietos y evitar que la monarquía se derrumbara en pedazos. Para entender la explosión de esa mañana, hay que retroceder a unos días antes, bajo la lluvia incesante que golpeaba las ventanas de Gatcombe Park, el refugio rural de la princesa Ana. Era una mañana gris de otoño. Ana, con la disciplina de hierro que la caracteriza, estaba sentada en su estudio revisando la correspondencia llegada desde el palacio. Todo parecía rutinario: horarios, actualizaciones de patrocinios, los engranajes habituales que mantienen en marcha la maquinaria real. Pero entonces, entre los papeles oficiales, algo la detuvo. Era una nota manuscrita en papel con el membrete de Clarence House, la residencia de Carlos y Camila. No tenía firma, pero la intención era inconfundible. El mensaje era breve, casi casual, redactado con esa cortesía venenosa que Ana conocía demasiado bien, tras 7 décadas navegando las aguas traicioneras de la política palaciega. La nota sugería, con palabras cuidadosamente elegidas, que quizás la princesa de Gales se beneficiaría de un periodo de recuperación más extenso. Insinuaba que su regreso a los deberes públicos debería reconsiderarse y que tal vez un arreglo más permanente fuera lo mejor para todos. Ana dejó la nota sobre la mesa lentamente. Su mandíbula se tensó, un gesto que los que la conocen saben que es la antesala de una furia contenida. Catherine había pasado por un infierno. El diagnóstico de cáncer a principios de año había conmocionado a la nación, pero la joven princesa lo había enfrentado con una dignidad silenciosa que se había convertido en su sello personal. Había soportado el tratamiento, mantenido la compostura ante un estrés inimaginable y estaba reconstruyendo sus fuerzas poco a poco. El público, conmovido, se había volcado con ella. Para la gente, los Gales representaban la esperanza, una familia moderna enfrentando luchas reales. Y ahora, mientras Catherine luchaba por su vida, alguien afilaba los cuchillos en la oscuridad. Ana se levantó y caminó hacia la ventana. Su reflejo se desdibujaba en el cristal empañado por la lluvia. Durante años, había observado el ascenso de Camila con una mezcla de pragmatismo y cansancio. Sabía que su hermano la amaba y había hecho las paces con esa realidad. Incluso había llegado a respetar cómo Camila manejaba su difícil posición. Pero el respeto no es lo mismo que la confianza.
y Ana no había sobrevivido tanto tiempo en la familia real ignorando sus instintos. Y esos instintos ahora gritaban. Al repasar los últimos meses, las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora. Ana había notado los cambios sutiles. Cortesanos que debían sus puestos a Camila habían empezado a hablar de la ausencia de Catherine con un tono de preocupación fingida. Se escuchaban murmullos especulativos sobre si ella sería capaz de retomar su agenda completa. Al mismo tiempo, las fotografías de Camila aparecían cada vez más grandes y prominentes en los comunicados de prensa. Historias plantadas en los periódicos elogiaban a la reina consorte por dar un paso al frente para llenar el vacío dejado por la enfermedad de Catherine. Era una jugada maestra. Nada tan evidente como para ser denunciado directamente, solo un goteo constante de sugerencias, un reposicionamiento lento de las piezas en el tablero de ajedrez. Pero Ana ya había visto este juego antes. Lo vio cuando Diana fue congelada y excluida. Vio cómo Sarah Ferguson fue marginada. Había sido testigo de primera mano de cómo la maquinaria del palacio podía convertirse en un arma contra aquellos considerados inconvenientes o amenazantes. En aquel entonces, atada por el protocolo y su juventud, no pudo hacer mucho. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, Ana no se quedaría de brazos cruzados. Con la determinación brillando en sus ojos, Ana sacó su teléfono y envió un mensaje de texto breve a su secretario privado. Necesitaba ver a Catherine en privado, y pronto. Y sobre todo, necesitaba tener una conversación muy franca, sin títulos ni protocolos, con su hermano, el rey. Si Camila pensaba que podía orquestar la eliminación de la futura reina, la madre del futuro rey, sin que Ana se interpusiera en su camino, la reina consorte estaba a punto de aprender una lección muy dura. Estaba cometiendo el error fatal de subestimar a la única hija de la difunta reina Isabel II. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre la campiña inglesa, Ana trazó su plan de batalla. Pensó en su madre, en cómo Isabel había navegado décadas de intrigas palaciegas con acero bajo la seda. Ana había heredado ese acero, quizás de una forma más desnuda y directa que sus hermanos. Toda su vida había sido etiquetada como difícil, demasiado directa, reacia a jugar los juegos sociales que otros consideraban esenciales. Pero esa misma franqueza, esa negativa a participar en subterfugios, le había ganado una reputación de integridad inigualable dentro y fuera de la familia. Ella usaría cada gramo de esa reputación, cada pizca de su influencia y cada lección aprendida en 70 años de servicio para proteger a Catherine. No solo porque era lo correcto, que lo era, sino porque el futuro mismo de la monarquía pendía de un hilo. El pueblo amaba a Catherine con una calidez y devoción que nunca habían sentido, y quizás nunca sentirían, por Camila. Esa mañana en Buckingham, con la carpeta Burdeos sobre la mesa, la princesa Ana no solo estaba defendiendo a su sobrina política, estaba defendiendo el alma de la institución a la que había dedicado su vida. La Guerra Fría en el palacio había terminado. La verdadera batalla acababa de comenzar. Si había algo que la princesa Ana comprendía mejor que nadie, era que la monarquía no se sostiene solo con coronas y castillos, sino con la fe del pueblo. No importaba cuántos años pasaran, ni cuántas campañas de relaciones públicas millonarias lanzara el palacio. Si Catherine era expulsada, si la hacían sentir innecesaria o no bienvenida, el daño a la corona sería catastrófico e irreversible. Sería una herida mortal de la que la institución jamás se recuperaría. Ana volvió a sentarse en su escritorio en Gatcombe Park. Esta vez, apartó el papel oficial con el escudo real. Buscó su papelería personal, esa que usaba solo para los asuntos del corazón y la sangre. Tomó su pluma y comenzó a escribir una carta a Catherine. No era un memorando oficial, era un juramento de lealtad. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero el mensaje era inconfundible y feroz. No estás sola, no te faltan aliados, y cualquiera que piense que puede sacarte de esta familia primero tendrá que pasar por encima de mí. 3 días después,
La atmósfera en Windsor era tensa. Sin fanfarrias, sin escoltas policiales y sin la pompa habitual, un viejo y fiable Land Rover atravesó las puertas de Adelaide Cottage. Al volante iba la princesa real. Ana había decidido conducir ella misma, deliberadamente sola. Sabía que algunas conversaciones son demasiado peligrosas para tener testigos. Las paredes del palacio tienen oídos, pero el interior de su coche y la casa de su sobrina debían ser santuarios. Catherine abrió la puerta a ella misma. Por un segundo, la sorpresa cruzó su rostro pálido al ver a la tía del rey en su puerta, sin previo aviso. Pero la sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa cálida. No hubo reverencias rígidas. Catherine la hizo pasar directamente a la cocina, el corazón del hogar. Ana siempre había admirado eso de Catherine. Su capacidad para entender cuándo ser una alteza real y cuándo ser simplemente un ser humano. Se sentaron en la mesa de madera de la cocina, lejos de los salones formales y fríos. Mientras el agua para el té hervía, intercambiaron las cortesías habituales sobre los niños, sobre el clima, sobre la vida cotidiana. Pero el aire estaba cargado. En cuanto las tazas humeantes estuvieron sobre la mesa, Ana dejó de lado las formalidades. Su mirada, directa y penetrante, se clavó en los ojos verdes de la joven princesa. «Necesito que me cuentes qué ha estado pasando realmente», dijo Ana, con esa voz firme que no admite evasivas. «Todo. Lo que no le has dicho a William. Lo que no le has dicho a nadie por miedo a causar problemas o por no parecer paranoica o débil. Quiero la verdad, Catherine». Catherine la miró en silencio durante un largo momento. Esos ojos que habían encantado a una nación, ahora estaban sombreados por una mezcla de alivio y aprensión. Era la mirada de alguien que ha estado cargando un peso inmenso en soledad. Y entonces, lentamente, la presa se rompió. La historia que emergió durante la hora siguiente no fue un relato de un gran golpe dramático, sino algo mucho más insidioso. Era una condena por acumulación. Catherine describió lo que solo podía llamarse una muerte por 1000 cortes. Cada incidente, tomado por separado, parecía insignificante, casi trivial, pero juntos formaban un patrón innegable y aterrador de exclusión sistemática. Empezó sutilmente, incluso antes de mi diagnóstico, confesó Catherine con voz suave. Invitaciones a reuniones estratégicas que solían llegar automáticamente, de repente dejaron de llegar. Me enteraba de decisiones que afectaban a mis propios patrocinios a través del personal, de segunda mano, nunca directamente. Su voz tembló ligeramente al continuar. Mi opinión sobre el desarrollo de la primera infancia, que es el trabajo de mi vida, se buscaba cada vez menos. Y cuando ofrecía sugerencias, se recibían con sonrisas educadas, pero rara vez se implementaban. Era como si me estuvieran borrando poco a poco, volviéndome invisible. Pero entonces llegó el cáncer, y la maquinaria hostil aceleró a fondo. Catherine entendía perfectamente la necesidad de retirarse de los deberes públicos durante su quimioterapia. Eso no estaba en discusión. El problema era lo que sucedía en las sombras mientras ella luchaba por su salud. El palacio no se había limitado a guardar su lugar. Habían comenzado a repartir sus responsabilidades como si ella ya fuera un fantasma, como si no fuera a regresar jamás. Patrocinios que ella había cultivado con amor durante años estaban siendo transferidos silenciosamente a otros miembros de la familia. Eventos clave en su agenda futura se asignaban a otras personas. Incluso se habían acercado a su secretario privado para sugerir una reducción temporal de su personal. «Y tú y yo sabemos, Ana», dijo Catherine, mirando su té, «que en este mundo, temporal es una palabra que se convierte en permanente muy rápido. Pero lo más doloroso no era la burocracia, sino el trato humano». Catherine bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran oírla. «Lo peor es el tono. Es la forma en que ciertas personas me hablan ahora. Me tratan como si fuera de cristal, como si fuera frágil, como si mi mente y mi capacidad ya no estuvieran a la altura del trabajo.
Hay una sugerencia constante en el aire. Quizás has pasado por demasiado. Quizás deberías centrarte solo en tu salud y dejar lo difícil a otros. Ana sintió cómo la ira le subía por la garganta, caliente y amarga, pero mantuvo su expresión neutral, animando a Catherine a soltarlo todo. La joven describió reuniones donde la reina Camila estaba presente. Reuniones que deberían haber sido simples discusiones de agenda, pero que Camila convertía sutilmente en monólogos sobre el arte de saber retirarse. Nunca dice nada directo, explicó Catherine, con la frustración marcando su rostro. Todo está envuelto en una falsa preocupación maternal. Habla de cómo ella aprendió a no sobrecargarse, de lo importante que es la dignidad del descanso. Pero el mensaje real es claro como el agua. Me están dando permiso para irme, y si no tomo ese permiso voluntariamente, harán los arreglos para empujarme fuera de todos modos. Cuando Ana preguntó por William, la expresión de Catherine se oscureció aún más. Él ve una parte, pero no todo. Se pone furioso con lo que sabe, pero he tratado de protegerlo de lo peor, admitió Catherine, revelando la carga final de su sacrificio. William está atrapado en una posición imposible. Está entre su padre y su esposa. Y el problema es que Carlos no ve lo que Camila está haciendo. O quizás simplemente no quiere verlo. En esa cocina de Windsor, con 2 tazas de té enfriándose sobre la mesa, la princesa Ana comprendió la magnitud del peligro. No era solo una disputa familiar, era un golpe de estado silencioso y emocional, y ella sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Para el rey Carlos III, Camila no es solo su esposa, es su gran amor, su segunda oportunidad de felicidad tras décadas de tormentas. Pero el amor, tan poderoso para sanar, también tiene un efecto secundario peligroso: la ceguera. Carlos es incapaz de ver los defectos de Camila, una devoción que sería conmovedora si no fuera porque, en el despiadado tablero de la monarquía, esa ceguera estaba a punto de convertirse en una amenaza existencial. Lo que emergió de las cuidadosas palabras de Catherine en esa cocina de Windsor no fue un simple conflicto familiar, sino el dibujo de una campaña bélica librada en múltiples frentes. La estrategia de Camila y sus leales cortesanos era maestra en su crueldad. No atacaban de frente, sembraban la duda. Los rumores se deslizaban por los pasillos y llegaban a los oídos de periodistas amigos. ¿Puede alguien con una enfermedad tan grave soportar realmente el ritmo de la corona? ¿No sería más humano dejarla descansar? Se filtraban historias que sugerían que Catherine, en el fondo, agradecería una vida más tranquila, que la maternidad era su única prioridad y que la luz pública la agotaba. Lo diabólico de estas historias era que no eran mentiras absolutas, sino verdades retorcidas diseñadas para crear una narrativa específica, la de una mujer que se retira con gracia, en lugar de una mujer que está siendo empujada al abismo. Ana escuchó cada palabra, su mente militar catalogando cada detalle, cada nombre, cada incidente. Cuando Catherine terminó, con la voz quebrada, Ana extendió la mano a través de la mesa y apretó la de su sobrina con fuerza. «Hiciste lo correcto al contármelo», dijo Ana con la firmeza de un general. «Y quiero que sepas algo. No te estás imaginando cosas. Lo que Camila está haciendo es calculado, deliberado y absolutamente inaceptable». Catherine la miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Pero qué se puede hacer, Ana? Ella es la reina consorte. Carlos la adora. Yo todavía estoy recuperándome, apenas encontrando mis fuerzas. Si presiono demasiado, pareceré mezquina o paranoica. Pero si no hago nada, despertaré un día y me habrán apartado por completo». La sonrisa de Ana en ese momento no fue amable. Fue la sonrisa de alguien que sabe cómo ganar una guerra. Lo que se puede hacer es que Camila está a punto de descubrir que no es la única persona en esta familia con experiencia en las batallas de palacio, sentenció Ana. Y a diferencia de ella, yo no necesito actuar a través de intermediarios ni susurros. Iré directamente a mi hermano. Puede que esté cegado por su esposa, pero también es el rey.
y no puede permitirse que sus sentimientos personales destruyan el futuro de la monarquía. Eso podría causar una ruptura terrible, advirtió Catherine, preocupada. Podría, admitió Ana. Pero la alternativa es peor. La alternativa es que tú seas expulsada, que William se quede amargado y resentido, que la fe de la próxima generación en la institución se haga pedazos. A Carlos no le gustará lo que tengo que decirle, pero escuchará. No tiene otra opción. Hablaron durante 1 hora más. Ana, metódica, sacó su libreta. No quería lamentos, quería datos, fechas exactas, incidentes específicos, nombres de quién dijo qué y cuándo. Al principio, Catherine dudaba. La idea de construir un dossier contra la reina consorte le resultaba incómoda, pero Ana fue implacable. Si vamos a enfrentar esto, necesitamos munición real, necesitamos pruebas, no sospechas. Al prepararse para salir, bajo el cielo gris de Windsor, Ana se volvió hacia Catherine una última vez en la puerta de la cabaña. «Tú eres el futuro de esta familia», dijo, y sus palabras pesaron como una sentencia. «No solo por tu título, sino porque representas lo que la monarquía necesita ser: moderna, compasiva, humana, pero digna. El público te ama de una forma que nunca amarán a Camila, no importa cuántos años pasen. Eso no es un insulto hacia ella, es simplemente un hecho, y en esta situación, los hechos importan». Al ver alejarse el Land Rover de Ana, Catherine sintió que un peso enorme desaparecía de sus hombros. Ana conducía con la mente ya puesta en el enfrentamiento que se avecinaba. Sabía que debía ser estratégica, pero también inquebrantable. Estaba dispuesta a arriesgar la ira de su hermano y la furia de Camila si eso significaba salvar a la corona. Ana eligió el terreno con cuidado. Balmoral. Era finales de octubre y Escocia estaba vestida de otoño. Carlos pasaba unos días allí antes de volver a la agitada agenda de Londres. El escenario no fue casualidad. Balmoral siempre había sido el santuario donde la familia podía hablar sin máscaras, lejos de los oídos indiscretos del personal de Londres, cuyas lealtades estaban divididas. Además, era el lugar favorito de su madre. Ana sentía que el espíritu de la reina Isabel II le daría la autoridad moral que necesitaba. Llegó una tarde gris, con las colinas cubiertas de brezo, envueltas en una niebla espesa y mística. Carlos la recibió con calidez, genuinamente complacido de ver a su hermana. Cenaron juntos, solo los dos. Camila estaba convenientemente en Londres para unos compromisos, y Ana sospechaba que Carlos lo había planeado así, intuyendo por el tono de su llamada que aquella no sería una visita social. Durante la cena, mantuvieron la compostura, hablando de la gestión de la finca y noticias familiares triviales, pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Cuando se retiraron al salón de dibujo, con el fuego crepitando en la chimenea y el viento aullando fuera, Carlos se acomodó en su sillón. Miró a su hermana con una mezcla de cariño y cansancio, sabiendo que el momento había llegado. «Muy bien, Ana», dijo dejando su copa sobre la mesa. «Suéltalo. ¿Qué es tan importante para que hayas conducido 500 millas para decírmelo en persona?» Ana no perdió tiempo en preámbulos. No suavizó el golpe. Abrió la carpeta imaginaria en su mente y comenzó a hablar. Desplegó todo lo que Catherine le había contado, respaldando cada afirmación con las fechas, los incidentes y los patrones que había documentado meticulosamente. En el silencio antiguo de Balmoral, la verdad comenzó a llenar la habitación, fría e ineludible como la niebla de las tierras altas. En el salón privado de Balmoral, el tiempo pareció detenerse. Solo se escuchaba el crepitar de la leña en la chimenea y el viento de las tierras altas golpeando los muros de piedra. Pero dentro, una tormenta mucho más peligrosa se estaba desatando. La princesa Ana no se detuvo. Con la precisión de un cirujano, diseccionó la situación ante los ojos de su hermano. Explicó cómo la marginación de Catherine no era un accidente, sino un sistema. Detalló cómo la maquinaria de la exclusión operaba bajo el disfraz perfecto, la preocupación por su salud. Habló de la campaña de susurros, de la reasignación de deberes que parecían trámites burocráticos
pero que eran sentencias de destierro, y del tono de condescendencia, esa mezcla de lástima y desdén, que se había infiltrado en la forma en que ciertos cortesanos se dirigían a la princesa de Gales. Carlos escuchó en un silencio sepulcral. A medida que Ana hablaba, la expresión del monarca se oscurecía, volviéndose tan sombría como el cielo escocés fuera de la ventana. Cuando Ana llegó a la parte más delicada, la acusación directa de que los cortesanos leales a Camila estaban en el centro de esta conspiración, Carlos levantó una mano deteniéndola en seco. El gesto fue imperioso, real. «Esa es una acusación muy grave, Ana», dijo con voz gélida. «No es una acusación, es un hecho», replicó Ana sin retroceder ni un milímetro. «Y antes de que descartes esto como dramas de hermanas, o digas que Catherine está hipersensible tras su enfermedad, quiero que consideres algo. ¿Quién se beneficia? ¿Quién gana si la princesa de Gales es percibida como demasiado frágil o poco confiable para cumplir con sus deberes?» Carlos se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su hermana. Su postura revelaba una tensión dolorosa. «Camila ha trabajado increíblemente duro para ganarse su lugar en esta familia», dijo Carlos, su voz tensa por la emoción contenida. «Ha soportado décadas de vilipendio, insultos y desprecio público. Me ha apoyado en todo, a través de cada tormenta, y nunca ha pedido nada a cambio. Ahora, finalmente, está recibiendo algo del reconocimiento que merece. ¿Y tú vienes aquí a sugerir que ella está involucrada en algún tipo de complot maquiavélico?» El rey se giró, y en sus ojos había una mezcla de ira y súplica. Estaba defendiendo no solo a su reina, sino al amor de su vida. «No estoy sugiriendo nada», dijo Ana, endureciendo su voz para que la verdad penetrara la defensa de su hermano. «Te estoy diciendo lo que está sucediendo. Si Camila lo está orquestando directamente, o si sus seguidores más devotos actúan por su cuenta para complacerla, es casi irrelevante. El efecto es el mismo. Catherine está siendo empujada fuera, y si no lo detienes, las consecuencias serán catastróficas». «Catherine todavía se está recuperando», insistió Carlos con expresión angustiada. «Seguramente puedes entender por qué la gente podría estar preocupada de que asuma demasiado pronto». Ana se levantó y cruzó la habitación hasta quedar frente a él. Lo miró a los ojos, no como súbdita, sino como hermana y compañera de armas. «¿Realmente crees que de eso se trata? Porque si lo crees, te estás engañando a ti mismo, Carlos. Esto no es sobre salud. Esto es sobre poder. Se trata de la gente de Camila protegiendo su posición y viendo a Catherine como una amenaza a su prominencia». Ana suavizó su tono, pero sus palabras siguieron siendo filos de acero. «El público adora a Catherine. Pueden respetar a Camila después de todos estos años, tal vez, pero aman a Catherine. Y ese amor amenaza ciertas narrativas que han sido construidas cuidadosamente. Sé que amas a Camila. Sé que ella te hace feliz. Y Dios sabe que mereces ser feliz después de todo lo que has pasado». Hizo una pausa, dejando que la siguiente frase cayera con todo su peso. «Pero ahora eres el rey. No puedes permitirte que tus sentimientos personales te cieguen ante lo que sucede en tu propia casa. Esto no se trata de ti y Camila. Se trata del futuro de la monarquía. Se trata de William, de Catherine, de George, Charlotte y Louis. Ellos son el futuro, Carlos. No nosotros». Carlos se dejó caer de nuevo en su sillón. De repente, parecía llevar encima cada uno de sus 76 años. La armadura del rey se había agrietado, dejando ver al hombre preocupado debajo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó casi en un susurro. Ana se sentó frente a él, inclinándose hacia adelante. «Quiero que prestes atención, quiero que cuestiones los consejos que recibes, particularmente de aquellos más cercanos a Camila. Quiero que dejes absolutamente claro a todos que Catherine debe ser apoyada para volver a sus plenas funciones, no empujada hacia una jubilación anticipada. Y quiero que hables con tu esposa. Asegúrate de que entienda que cualquier intento de marginar a la princesa de Gales no será tolerado». Carlos la miró con dolor. «Me estás pidiendo que acuse a mi esposa de algo terrible, basándome solo en lo que Catherine percibe y en lo que tú has interpretado.
Te estoy pidiendo que abras los ojos, respondió Ana implacable. Mira la evidencia tú mismo. Haz preguntas. Observa cómo se comportan las personas cuando surge el nombre de Catherine en las reuniones. Fíjate quién se apresura a sugerir que ella podría necesitar más tiempo, más descanso, menos responsabilidad. Sigue los hilos, Carlos, y verás que todos conducen al mismo lugar. Se quedaron en silencio durante un largo momento, con el fuego consumiéndose lentamente. Finalmente, Carlos habló, con la voz cargada de un miedo profundo. Si descubro que tienes razón, si Camila ha estado involucrada en esto, aunque sea indirectamente, destruirá todo. Nuestro matrimonio apenas sobrevivió al escrutinio antes. Si esto se hace público, si la gente piensa que ella está tratando de eliminar a Catherine, entonces tienes que asegurarte de que no se haga público, dijo Ana tajantemente. Manéjalo en privado, pero manéjalo con decisión. Haz los cambios necesarios para proteger a Catherine. Asegúrate de que la gente de Camila entienda los límites. Ana se puso de pie para marcharse, pero dejó caer una última verdad, la más dura de todas. Y si la propia Camila ha sido parte de esto, entonces necesitas tener una conversación muy franca con tu esposa sobre la diferencia entre ser reina consorte y ser reina. Y sobre el hecho de que ella nunca será lo segundo, independientemente de cuánto éxito tenga en apartar a Catherine. Carlos se estremeció ante la brutalidad de la frase, pero Ana presionó la herida una vez más. Sé que suena duro, pero es la realidad. Los partidarios de Camila pueden haberse convencido de que si Catherine sale de escena, Camila se convertirá en la indiscutible primera dama del reino. Pero no funciona así. Si Catherine se va, el resentimiento de William se enconará como una herida infectada, y perderás a tu hijo para siempre. La noche en Balmoral avanzaba, oscura y profunda. Pero la princesa Ana no estaba dispuesta a dejar que su hermano descansara en la ignorancia. Su voz resonó en el salón con la fuerza de una profecía bíblica. El público se volverá contra ambos, Carlos. Y cuando llegue el día, inevitable como la marea, en que William se convierta en rey, Camila se encontrará en un exilio de hielo, completamente aislada. ¿Es eso lo que ella quiere? ¿Es ese el legado de cenizas que espera dejar? Carlos sacudió la cabeza, aferrándose a la imagen de la mujer que amaba. «No la entiendes, Ana», dijo, casi suplicante. «Ella nunca ha buscado los focos. Sería perfectamente feliz retirándose al campo, con sus perros y sus jardines, sin asistir a otro compromiso real jamás». La respuesta de Ana fue un dardo envenenado de lógica. Si su deseo es el retiro bucólico, ¿por qué sus generales están trabajando tan duro en el campo de batalla para expandir su territorio a costa de Catherine?, preguntó Ana implacable. «Carlos, estoy tratando de evitar un desastre que destrozará a esta familia y dañará la corona, posiblemente sin remedio. Pero necesito que estés dispuesto a ver lo que realmente está sucediendo en lugar de lo que deseas que suceda». Hablaron hasta altas horas de la madrugada, examinando motivos y diseccionando la realidad. Cuando Ana finalmente se retiró a su habitación, estaba exhausta, pero cautelosamente esperanzada. Había visto temblar a Carlos. Había plantado las semillas de la duda. Ahora tenía que confiar en que su hermano, a pesar de sus puntos ciegos con Camila, todavía poseía el juicio para reconocer una amenaza existencial a su reinado. Acostada en la cama, incapaz de dormir, Ana pensó en su madre. La reina Isabel II había sido una maestra de la intervención sutil, guiando el barco sin parecer que tocaba el timón. Ana sabía que no tenía la sutileza de su madre, pero había heredado su feroz instinto protector hacia la institución. La corona es más importante que cualquier individuo, se recordó a sí misma. Más importante que la felicidad privada o los agravios personales. Isabel había vivido esa verdad cada día de su reinado. Ahora, Carlos necesitaba recordarla desesperadamente. Los días posteriores a la visita de Ana a Balmoral transcurrieron con una calma engañosa. Para el mundo exterior, la familia real seguía su rutina inalterable. Apretones de manos, sonrisas para las cámaras, discursos vacíos. Pero bajo la superficie,
Las placas tectónicas del palacio se estaban desplazando. Carlos había comenzado a hacer preguntas, y las respuestas que recibía eran piezas de un rompecabezas que no quería armar. Ana lo sabía porque recibía llamadas casi diarias de su hermano. El rey se había convertido en un detective en su propia corte. Empezó a prestar atención a cómo se tomaban las decisiones, quién sugería qué sobre la agenda de Catherine. Revisó correspondencia que antes había firmado ciegamente. Habló con William con cautela, sondeando la perspectiva de su hijo sin revelar sus propias preocupaciones. Y finalmente, llegó el momento inevitable, la confrontación con Camila. Esa conversación no salió bien. Según le contó Carlos a Ana por teléfono, con la voz quebrada por el cansancio, Camila había reaccionado con furia. Se sintió ofendida ante la sugerencia de que ella estuviera involucrada en una campaña contra Catherine. Acusó a Ana de envenenar la mente de Carlos, de no haberla aceptado nunca, de buscar cualquier excusa para socavar su posición. Señaló, no sin cierta razón, que el juicio de Ana podía estar nublado por su lealtad al pasado y a Diana. Pero Carlos, armado con las dudas que Ana le había infundido, presionó. Y bajo un interrogatorio sostenido, la verdad comenzó a filtrarse, no como un torrente, sino como una gotera tóxica. Camila admitió que no había ordenado a nadie marginar a Catherine, pero confesó haber expresado preocupación repetidamente a personas con poder para actuar. Sugirió que quizás Catherine era demasiado frágil para volver a un horario completo, relató Carlos. Se preguntó en voz alta si no sería más amable reducir las expectativas, permitir que Catherine se centrara en su recuperación sin la presión de los deberes reales. Ella no lo ve como empujar a Catherine fuera, dijo Carlos, tratando de racionalizarlo. Ella cree genuinamente que está siendo considerada, dándole a Catherine una salida si la quiere. Al otro lado de la línea, la paciencia de Ana se rompió. Y nunca se le ocurrió que esas sugerencias útiles podrían ser interpretadas como órdenes por personas ansiosas de complacer a la reina consorte, preguntó Ana con agudeza. ¿No se da cuenta de que expresar dudas sobre la capacidad de Catherine da permiso a otros para actuar sobre esas dudas? Carlos no tuvo respuesta, porque, por supuesto, Camila lo sabía. Había navegado la política real durante demasiado tiempo para no entender cómo funciona el poder. Una palabra cuidadosamente colocada por la persona correcta puede poner en marcha cadenas enteras de acción. Si su intención era maliciosa o simplemente descuidada, ya no importaba. El daño estaba hecho. El ajuste de cuentas final se programó para principios de noviembre en el castillo de Windsor. Fue Ana quien presionó para que ocurriera. Argumentó que esto debía abordarse formalmente, con todos los protagonistas presentes mirándose a los ojos. Carlos se había mostrado reacio, temiendo que una reunión así solo creara más divisiones, pero Ana fue insistente con una metáfora brutal. Las heridas que no se limpian se infectan y se pudren, Carlos. Esta herida necesita ser abierta y drenada antes de que la gangrena mate al paciente, y el paciente es la monarquía. La tarde de la reunión, el cielo sobre Windsor estaba plomizo. William y Catherine llegaron juntos. Bajaron del coche con rostros que eran máscaras de neutralidad perfecta. Pero en sus ojos ardía la determinación de quienes saben que están luchando por su supervivencia. La batalla final por el alma de la familia estaba a punto de comenzar. El castillo de Windsor se alzó esa tarde como una fortaleza impenetrable, guardando tras sus muros la batalla definitiva por el alma de la dinastía. Camila llegó con Carlos, pero su lenguaje corporal la delataba. Hombros tensos, mirada esquiva, una mezcla de actitud defensiva y rabia contenida. La princesa Ana ya estaba allí. Como arquitecta de este encuentro, se había asegurado de que el campo de batalla estuviera despejado, sin secretarios privados, sin asistentes, sin testigos. Este era un asunto de sangre, y sería resuelto por la sangre. Se reunieron en una de las salas de estar privadas, un espacio íntimo, pero cargado de historia. Desde las paredes, los retratos formales de monarcas pasados, reyes y reinas que habían sacrificado todo por la corona, los miraban desde sus marcos dorados.
Sus ojos pintados parecían juzgar a los vivos, recordando a los presentes que el deber siempre exige un precio. Carlos abrió la sesión. Intentó ser diplomático, eligiendo sus palabras con la precaución de quien camina sobre un campo minado. Reconoció que se habían planteado preocupaciones sobre cómo se estaba gestionando el retorno de Catherine a sus funciones. Habló de malentendidos y de ajustes necesarios. Pero Ana, observando desde un sillón lateral, vio cómo la mandíbula del príncipe William se tensaba con cada eufemismo que salía de la boca de su padre. La diplomacia tiene un límite, y William acababa de alcanzar el suyo. «¿Preocupaciones planteadas?», interrumpió William, y su voz cortó el aire como un látigo. «Mi esposa está siendo sistemáticamente marginada. El trabajo de su vida está siendo desmantelado pieza por pieza. ¿Y tú lo describes como preocupaciones planteadas?» «William», intentó intervenir Carlos, pero su hijo no había terminado. «¿Tienes alguna idea de cómo ha sido esto para ella?», preguntó William, con los ojos brillando de indignación. «Ha estado lidiando con el cáncer, con la brutalidad del tratamiento, con el miedo y la incertidumbre que conlleva ese diagnóstico. Y en lugar de ser apoyada, en lugar de decirle que su lugar está seguro y esperándola, la han hecho sentir que está siendo reemplazada, que es prescindible». Catherine puso una mano suave sobre el brazo de su marido, un gesto de contención. Pero William negó con la cabeza. «No esta vez. No. Esto necesita decirse», declaró, y luego soltó la verdad que había estado rondando la habitación como un fantasma. «Mi madre fue expulsada por los mismos mecanismos que ahora se están utilizando contra mi esposa». El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Mencionar a Diana en presencia de Carlos y Camila era romper el tabú supremo, pero William no se detuvo. Recuerdo las sugerencias de que ella no era del todo adecuada. Recuerdo la exclusión sistemática del círculo íntimo. Vi cómo sucedía entonces, y yo era demasiado joven e impotente para detenerlo. Pero ya no soy demasiado joven, y no me quedaré de brazos cruzados mientras la historia se repite. Carlos parecía herido de muerte. La comparación no solo era política, era una acusación personal de fracaso como padre y esposo. Ana sintió una sombría satisfacción. William había tenido el coraje de poner sobre la mesa el paralelo que todos habían estado evitando. Finalmente Camila habló. Su voz temblaba ligeramente, despojada de su habitual seguridad. «No estoy tratando de ahuyentar a Catherine. Nunca he querido que se vaya. Solo estaba tratando de darle espacio, de no presionarla cuando estaba tan vulnerable. Estabas tratando de hacerla sentir no deseada para que se fuera por su propia voluntad», replicó William sin piedad. «Hay una gran diferencia entre ofrecer apoyo y ofrecer una salida. Y tú has estado ofreciendo salidas, en plural, de manera consistente e insistente, hasta que el mensaje se volvió imposible de ignorar». Fue entonces cuando Catherine habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero poseía una claridad cristalina que resonó más fuerte que los gritos. «Necesito saber si todavía tengo un lugar aquí», dijo mirando directamente al rey. «Y no como un símbolo, no como alguien que es tolerada solo por ser la esposa de mi marido, sino como un miembro activo de esta familia con contribuciones importantes que hacer». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Porque si no tengo ese lugar, si el plan es gestionarme hacia la irrelevancia, entonces necesito saberlo ahora. Mis hijos necesitan estabilidad. Mi esposo necesita certeza. Y yo necesito saber si estoy construyendo un futuro aquí o simplemente esperando a que me enseñen la puerta». Ana observó a Carlos con atención. Este era el momento, el punto de no retorno. El rey debía decidir si su lealtad ciega a su esposa estaba por encima de su responsabilidad hacia su heredero y la corona. Ana vio la lucha en el rostro de su hermano, vio el dolor, pero luego vio el momento exacto en que el deber venció a los sentimientos personales. La postura de Carlos cambió, se enderezó, asumiendo el manto de rey. «Tienes ese lugar», dijo Carlos con firmeza, mirando a Catherine a los ojos. «Eres la princesa de Gales.
Eres la futura reina. Tu trabajo es vital, tu presencia es necesaria. Y cualquiera que haya sugerido lo contrario, con las intenciones que fueran, ha estado equivocado. Luego, se volvió hacia Camila. Su voz fue suave pero inquebrantable. Sé que tenías buenas intenciones, dijo, ofreciéndole una pequeña rama de olivo en medio de la reprimenda. Sé que pensabas que estabas siendo amable, pero el efecto ha sido todo menos amable, y esto debe terminar. Camila parecía haber recibido una bofetada física. ¿Crees que estaba tratando deliberadamente de hacerle daño?, preguntó ella, herida. Creo que estabas tratando de proteger tu propia posición y tu propia prominencia, respondió Carlos con una honestidad brutal. Y creo que Catherine se convirtió en daño colateral en ese esfuerzo. No creo que te propusieras ser cruel, pero creo que permitiste que tus inseguridades y la sobreprotección de tu gente crearan una situación que ha sido profundamente dañina. La reunión terminó sin reconciliaciones lacrimógenas. No hubo abrazos grupales ni sanación inmediata de las heridas expuestas, pero terminó con algo más valioso que el consuelo. Terminó con claridad. Se habían trazado líneas rojas. Se habían declarado posiciones. Y lo más importante, Catherine ahora tenía el apoyo explícito del rey, no solo de palabra, sino por escrito. Carlos se comprometió a emitir un memorando formal al personal superior de la casa esa misma tarde. En los días que siguieron, el cambio comenzó a ondular a través de la maquinaria real. Fue silencioso, pero sísmico. Ciertos cortesanos, aquellos que habían susurrado demasiado alto contra la princesa de Gales, se encontraron repentinamente reasignados a puestos oscuros, lejos del centro de poder. La tormenta había pasado, y aunque el paisaje había cambiado para siempre, la futura reina permanecía en pie. En los pasillos del palacio, donde los susurros suelen ser más letales que los gritos, el cambio fue palpable. No hubo trompetas ni anuncios grandilocuentes, pero la maquinaria real comenzó a girar en sentido contrario. Los patrocinios que habían sido arrebatados a Catherine durante la oscuridad de su enfermedad regresaron a ella, uno por uno, como pájaros volviendo al nido tras la tormenta. Su secretario privado recibió una orden clara y por escrito: autorización para ampliar el personal. La reducción encubierta había terminado, la reconstrucción había comenzado. Pero el gesto más significativo vino del propio rey. Carlos, entendiendo que las palabras se las lleva el viento pero las imágenes perduran, se aseguró de ser fotografiado junto a William y Catherine. Elogió el trabajo de su nuera públicamente, con una calidez deliberada. Cada foto, cada sonrisa, cada mención en un discurso enviaba un mensaje inequívoco al mundo y, más importante aún, a su propia corte. La princesa de Gales es intocable. Ella sigue siendo el centro de gravedad de esta familia. La princesa Ana observó estos desarrollos con una satisfacción cautelosa. La crisis inmediata, el intento de golpe de estado blando, había sido sofocada. Pero Ana, veterana de 1000 batallas, no se hacía ilusiones. Las tensiones subyacentes no habían desaparecido, simplemente se habían sumergido. Camila se sentía humillada y traicionada. Aunque mantenía su máscara pública impecable, en privado ardía el fuego del rencor. Carlos, por su parte, vivía atrapado en la tierra de nadie, intentando mantener la paz entre la esposa que amaba y el hijo que aseguraba su legado, mientras cargaba con la culpa de haber permitido que la situación llegara tan lejos. William permanecía en guardia. Su desconfianza era un escudo levantado. Esperaba ver si las promesas se cumplirían o si esto era solo una tregua temporal, un apaciguamiento hasta que la vigilancia bajara. ¿Y Catherine? Catherine estaba reconstruyendo silenciosamente su confianza y su salud, ladrillo a ladrillo. Ana decidió que su trabajo no había terminado. Mantuvo un contacto regular con Catherine, ofreciendo apoyo no con grandes gestos dramáticos, sino con una presencia constante y sólida. Asistió a eventos de Catherine y su mera presencia física al lado de la futura reina
Enviaba una señal de advertencia a cualquier detractor. Pero el momento más crucial ocurrió lejos de las cámaras, en una tarde privada en Gatcombe Park. Anna invitó a Catherine a caminar por su finca. Allí, entre el olor a tierra mojada y caballos, lejos del protocolo asfixiante de Londres, hablaron de mujer a mujer. Hablaron de la soledad, de los hijos y de los desafíos particulares de ser una mujer fuerte en una institución diseñada por y para hombres. «Le recordaste a Carlos a su madre», le dijo Anna a Catherine mientras caminaban bajo los robles centenarios. «Cuando dijiste que necesitabas saber si tenías un lugar aquí, esa fue exactamente la clase de pregunta directa que mi madre habría hecho». Ella no tenía paciencia para la ambigüedad en asuntos fundamentales. Catherine sonrió levemente mirando el horizonte. «Estaba aterrorizada al decirlo», admitió. «Pero me di cuenta de que tenía más miedo de no saber que de saber lo peor». «Eso es sabiduría», aprobó Anna. «La incertidumbre es más corrosiva que las malas noticias. Al menos con las malas noticias puedes hacer planes, tomar medidas. La incertidumbre simplemente te paraliza». Caminaron en silencio un rato más antes de que Anna lanzara su advertencia final. «Esto no ha terminado, Catherine. Debes saber que Camila nunca te perdonará del todo por esto. Aunque no hiciste nada malo, excepto negarte a desaparecer. Ella será educada, cumplirá con sus deberes. Pero siempre habrá ese filo de resentimiento. Necesitas estar preparada para vivir con esa sombra». «Lo sé», dijo Catherine con voz tranquila, pero firme. «Pero también sé que no puedo dejar que el resentimiento de otra persona dicte mis decisiones. Tengo trabajo que hacer, un trabajo importante sobre el desarrollo de la primera infancia que realmente podría cambiar vidas. No puedo dejar que la política personal me impida hacer ese trabajo». Anna sintió una oleada de respeto por la joven. «Esta es la razón por la que el público la ama», pensó. Catherine entendía, como lo había entendido Isabel II, que ser de la realeza no se trata de estatus o privilegios. Se trata de servicio. Se trata de usar la plataforma para marcar la diferencia. En los meses siguientes, la relación entre Catherine y Camila se mantuvo fría, pero funcional. Una coreografía perfecta de cortesía helada. Aparecían juntas, sonreían para las cámaras y evitaban cuidadosamente cualquier interacción privada que no fuera estrictamente necesaria. Carlos seguía intentando tender puentes, con un éxito limitado, aprendiendo la dura lección de que los sentimientos personales a veces deben sacrificarse en el altar de la necesidad institucional. Pero si una relación se enfrió, otra se forjó en acero. William y Anna se acercaron más que nunca. Siempre había existido un vínculo entre ellos. El entendimiento compartido de los prácticos, aquellos que comprendían el deber sin necesidad de que se lo explicaran. Ahora, ese vínculo se profundizó en una alianza real. Hablaban regularmente sobre el futuro, sobre cómo las cosas tendrían que cambiar cuando el reinado de Carlos terminara. «Cuando yo sea rey», le dijo William a Anna durante una de estas conversaciones, «no habrá ambigüedad sobre el papel de Catherine». La voz de William tenía una resonancia nueva, más grave, más regia. «Ella no será simplemente una consorte, será una socia. Su trabajo será valorado igual que el mío. Y a nadie, no importa cuánto tiempo haya sido parte de la familia o cuán cercano sea a mí personalmente, se le permitirá socavarla. Nunca más». Anna le creyó. Vio en William la firmeza que había poseído su abuela, templada con una comprensión moderna de cómo la monarquía necesitaba evolucionar para sobrevivir. Había aprendido de la tragedia de su madre, de los errores de su padre y de la sabiduría de su abuela. Sería un buen rey, tal vez uno grande, y Catherine sería la reina que el papel necesitaba desesperadamente. En cuanto a la propia Anna, continuó su trabajo con la misma dedicación estoica que había caracterizado toda su carrera real. No hizo declaraciones públicas sobre lo que había sucedido. No dio entrevistas insinuando el drama palaciego. Simplemente volvió al trabajo, la guardiana silenciosa, contenta de saber que por ahora el futuro de la corona estaba a salvo. La guerra había terminado, pero la paz tiene sus propios rituales.
En la finca de Sandringham, bajo el cielo pálido de una Navidad inglesa, la princesa Ana se encontró de pie junto a Catherine. Ante ellas, en el césped escarchado, la próxima generación jugaba bajo la luz tenue de la tarde. George estaba enseñando a Charlotte y al pequeño Louis un juego que implicaba correr y gritar con alegría desenfrenada. Sus risas resonaban en los terrenos, puras y sin complicaciones, un sonido que rara vez sobrevive tras los muros de palacio. Ellos son el futuro, dijo Catherine suavemente, haciéndose eco de las palabras que Ana había pronunciado meses atrás. No solo por sus títulos, Ana, sino porque representan la esperanza. Los estamos criando para que entiendan el deber, sí, pero también para que entiendan la alegría, para equilibrar la corona con la humanidad. Ana observó a los niños y luego miró a la mujer joven a su lado con una admiración nueva. «Lo estás haciendo bien con ellos», admitió Ana con su franqueza característica. «Mejor de lo que la mayoría de nosotros lo hicimos con nuestros propios hijos, si soy honesta. El peso de esta vida puede aplastar la felicidad de las personas si lo permites. Tú no lo has permitido, y por eso te estoy agradecida». Catherine la miró con sorpresa. «Agradecida por la monarquía», aclaró Ana. «Somos dinosaurios, Catherine. Tú y yo, y Carlos, y todos los que fuimos criados en ese viejo sistema rígido. Pero tú entiendes instintivamente lo que a nosotros nos costó décadas aprender, si es que alguna vez lo aprendimos, que la conexión importa más que la mística, que la humanidad importa más que la jerarquía. Estás enseñando eso a tus hijos, y serán mejores gobernantes gracias a ello». El sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte de rosa y oro viejo. A lo lejos, se oía al resto de la familia reuniéndose para la cena. Pronto tendrían que entrar, ponerse sus máscaras públicas y navegar por la compleja dinámica de ser royals. Pero en ese momento, en la quietud del crepúsculo, había paz. «Gracias», dijo Catherine de repente, rompiendo el silencio. «Por creerme, por luchar por mí cuando nadie más lo hacía. Nunca olvidaré lo que hiciste». Ana se encogió de hombros, incómoda con la gratitud abierta. «Hice lo necesario. Hice lo que mi madre habría hecho. La corona es más grande que cualquiera de nosotros, y protegerla significa proteger a quienes la llevarán adelante. Tú eres una de esas personas, Catherine. No dejes que nadie te haga olvidar eso jamás». Caminaron de regreso a la casa juntas. Dos mujeres separadas por décadas y experiencias, pero unidas por una dedicación inquebrantable al deber. Detrás de ellas, la risa de los niños seguía flotando en el aire. Un recordatorio de que, sin importar cuán oscuras fueran las luchas internas, la institución que ambas defendían aún tenía el poder de inspirar esperanza. Esa noche, durante la cena de Navidad, rodeada de familiares, algunos amados, otros simplemente tolerados, Ana captó la mirada de Catherine al otro lado de la mesa. Fue solo un instante. Un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso de entendimiento compartido. Habían capeado la tormenta juntas. Lo que viniera después, lo enfrentarían sabiendo que no estaban solas. Sabían que había otros que entendían lo que estaba en juego y estaban dispuestos a luchar para protegerlo. Y al final, quizás eso era lo que realmente significaba ser de la realeza. No se trataba de los títulos, ni de los palacios, ni de las túnicas ceremoniales. Significaba entender que eras parte de algo más grande que tú mismo, algo que existía antes de ti y continuaría después de que te hubieras ido. Significaba estar dispuesto a sacrificar la comodidad personal por la supervivencia institucional. Significaba luchar por lo correcto, incluso cuando costaba relaciones, incluso cuando el camino más fácil hubiera sido mirar hacia otro lado. Ana nunca había sido buena mirando hacia otro lado, y resultó que Catherine tampoco. Las puertas del palacio se cerraron cuando la oscuridad del invierno se tragó el castillo de Windsor. Pero la historia no terminó en la mesa de la cena. Terminó en el despacho privado del rey. Allí, en la caja fuerte personal de Carlos III, yacía una carpeta de color burdeos que nunca sería destruida. Era el seguro de vida de la monarquía.
La evidencia de la princesa Ana sobre la traición de una reina. La prueba irrefutable de que el enemigo más mortal de la corona había llevado una corona a ella misma. Afuera, Camila seguía sonriendo para las cámaras. Cumplía con sus deberes, cortaba cintas y saludaba a la multitud. Pero su verdadero poder había sido destrozado. Sus esquemas habían sido expuestos y su imagen cuidadosamente construida se había revelado como lo que era. Una máscara que ocultaba una crueldad calculada. Viviría sus días en un palacio, sí, pero sabiendo que su influencia había muerto. Y Catherine, la mujer a la que Camila había intentado romper y desterrar, ahora se mantenía más fuerte que nunca. Caminaba hacia el futuro con la cabeza alta, sabiendo que cuando el trono finalmente fuera suyo, recordaría exactamente quién había intentado destruirla, y se aseguraría, con la fuerza de una leona y la sabiduría de una reina, de que nada parecido volviera a suceder jamás, suceder jamás, suceder jamás, suceder jamás, suceder jamás, suceder jamás, suceder jamás.